FM 89.1, Radio Universidad. Vino Alejandro junto al doctor Pablo Lago, es el secretario del Tribunal en lo Criminal número 2. Hola doctor, ¿cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal, Mauro? María. Bueno, Ale, ya nos vimos antes. Primero que nada, chicos, agradecer la invitación a ustedes y a todos los que hacen el espacio de la radio, porque es muy importante. Hoy por hoy que los que trabajamos en la justicia, seguimos la justicia, poder intercambiar y dar a conocer por ahí nuestro trabajo. Primero que nada, no me digas doctor, porque soy sincero, no soy doctor, no tengo doctorado, Claro. Soy abogado. Es como la costumbre. Es la costumbre, Sí, pero exacto. lo cierto, la verdad es esa. La famosa acordada de la corte que nunca la vimos. Bueno, pero ahí Claro, no les voy a claro. decir que me den nombres, pero hay muchos abogados que si no le decís doctor Sí, no, mejor no nos se metemos enojan. en el No, asunto. sí, No la los quiero mayoría, meter a ustedes pero en lo cierto este, es que- en este Problemas lío. con los colegas no, No, genere. por favor. Bueno, el tema de hoy es el proceso penal y el derecho de la víctima. Primero, ¿querés que nos cuente, Pablo, de qué se trata su trabajo en la Secretaría, Sí, dale. en el Tribunal en lo Criminal número 2 y un poco para introducir el tema de que vamos a charlar? Perfecto. Bueno, mirá, yo soy secretario, ¿sí?, de un tribunal criminal. Por ahí está bueno, yo lo hablaba con Ale, por ahí explicar un poquitito, porque aisladamente entender lo que es el proceso penal es complicado. O sea, sencillamente hay dos etapas, una en la que se investiga, ¿sí?, en las que se juntan las pruebas para hacer una acusación, que la hace el fiscal, y después una segunda etapa, ¿sí?, donde se hace el juicio, donde se determina si una persona es culpable o inocente, con distintas variantes, siempre con la intervención de la defensa, ¿sí?, del fiscal, quien es el que acusa, y el juez como un tercero imparcial, que es el que resuelve. Hay varias modalidades, o sea, está el juicio oral con 3 jueces, que por ahí es el que más estamos acostumbrados. Hay un procedimiento abreviado, que es en forma escrita, ¿sí?, sin la oralidad, que se acuerda entre las partes, el fiscal, el defensor y el imputado. Y también está el juicio por jurados, ¿sí?, que ustedes acá, de hecho, en la universidad han recibido muchas veces, nos han prestado el espacio para hacer juicios por jurados. Las partes históricamente en este proceso, o sea, en lo que es el proceso penal, fueron el fiscal, obviamente el imputado, que es el que se le acusa de un delito, el defensor, bueno, y el juez o jueces, según el caso, para decidir la cuestión, ¿sí?, ya sea determinar que una persona sea inocente o sea culpable, y en el caso de sea culpable, determinar o imponer una pena. Yo estoy en esa etapa, estoy en un tribunal. Es criminal porque los delitos, si bien son todos delitos penales, se distinguen entre lo que es criminal, es un tecnicismo, ¿no?, criminales y correccionales según el monto de pena. O sea, todo delito que tenga previsto una pena superior a 6 años de prisión es criminal y menor es correccional. Yo estoy en la parte de juicio del tribunal criminal. Cuando ya está la investigación terminada, el fiscal cree que hay elementos para acusar a una persona de un delito, ¿sí?, pasa la causa a donde yo trabajo y preparamos lo que va a ser el juicio oral para poder decidir, ¿sí?, nosotros no, obviamente no, porque no soy juez, pero sí los jueces en estas variables que hay para el juicio. Y llegaron a una condena. Ese es básicamente el lugar dentro de lo que es el ámbito penal donde yo trabajo. Está bueno que comencemos a conocer también este tipo de temáticas en el caso del proceso penal, porque muchas veces terminamos viendo por la televisión, no se entiende bien el trabajo del fiscal, o de la defensa, o los jueces. A veces se interfiere mucho, se confunde el trabajo del fiscal con el juez, ¿no? Así que está buena la diferenciación. Es complicado como todo el derecho, la verdad. O sea, Claro. por ahí para quien está afuera, pero yo creo que también, no solo el fuero penal, que por ahí es el que mismo en los medios más despierta, más intriga, seguro. a ver, Sí, son los casos más resonantes. más resonantes, y que por ahí, o sea, donde el conflicto se vivencia más. Y donde muchas veces aparecen nuevos conflictos o nuevas formas de encarar los conflictos. Y el derecho tiene que dar respuesta a esto, ¿no? Exactamente. Yo, que de hecho, o sea, es política de corte y es política de todos los que estamos estudiando, tenemos obligación de perfeccionarnos constantemente, de llegar a la gente. O sea, nosotros tenemos que tener en claro que somos parte de esta sociedad con una función que no nos distancia ni nos pone en un nivel más alto o más bajo. O sea, hay que romper con esa idea de
para mi punto de vista, o sea, me hago cargo de lo que Sí, digo, sí, sí, sí. del juez, o el fiscal, o el defensor, o los empleados o funcionarios del Poder Judicial como un ser intocable. Hay que romper con eso, o sea, es un trabajo que elegimos, que nos gusta, en mi caso obviamente vocación, es lo que me gusta, pero hay que romper esa distancia. Y yo creo que día a día es un poco trabajar en eso, en romperla. Más que nada, el primer caso es o lo más concreto por ahí es el lenguaje, ¿sí? O sea, todos hemos leído o escuchado sentencias o los escritos que preparan los abogados que son inentendibles, son usos viejos que ya no tienen sentido y que por ahí alejan a la gente y que en definitiva el destinatario, el que necesita justicia, es el miembro de la sociedad que pide nuestra intervención. Sí, muchas veces aparecemos acá, quienes hacemos periodismo, intermediando, ¿no? Lo que se dice en una sentencia, averiguando que haya un abogado o una abogada que nos haga una traducción para poder explicarle a la gente, cuando no debería ser así, no debería ser claro así. para quienes están recibiendo una sentencia, para la gente que está escuchando también, ¿no? Mirá, es que hay algo que tener en cuenta. El destinatario de la sentencia es el imputado y hoy por hoy la víctima también, quien tienen que entender qué es lo que pasó, por qué se decidió y demás. Tiene que ser algo claro, que de hecho es así porque se basa en prueba. Sí, si bien hay terminología específica, porque no es lo mismo una palabra por otro, un sinónimo de otro, bueno. que puedan dar idea de otra cosa, o sea, esto es entendible, pero hay veces que vemos que Sí, la pero redacción incluso aun cuando es así se pueden compleja. explicar los alcances de esa palabra y Claro, sin totalmente. necesidad. O sea, formas hay. El latín, por ejemplo, Exacto. no tiene sentido, o sea, es para mí, insisto, pero tiene que ver con una idea de un concepto de justicia mucho más viejo que en cierta forma con el lenguaje lo que estás buscando es generar una barrera. Sí. Una barrera y tener acceso a la justicia es no tener ninguna barrera. El lenguaje llano, entendible, adaptado también. A ver, el lenguaje, o sea, tiene que ver también con el destinatario. O sea, y hay casos y casos, situaciones que tenemos la obligación de tener en cuenta. O sea, cuando no es lo mismo hablar en general que cuando tenés situaciones que por ahí se dan con un grupo de vulnerabilidad, que tenés que tener en cuenta su educación, su estado, su día a día, porque eso también hace el manejo del lenguaje y cómo tenés que lograr que esa persona comprenda cómo se llegó a la solución que vino a buscar. O sea, yo creo que esa por ahí es la clave y la ruptura con el paradigma. ¿Ale? Sí, un poco esto como para ingresar en la otra temática también, el acceso a justicia, de la justicia, como decías, a las víctimas, ¿no? Que ahora tienen otro campo de acción, por decir de alguna manera, en el proceso penal. Bueno, o sea, sí, claramente. O sea, Esto es a partir de la ley de víctimas sancionada en la provincia de Buenos Aires. en el año 2020. ¿Solamente es en la provincia de Buenos Aires? No, es una ley nacional Ley y hay nacional. una ley específica de la provincia de Buenos Aires que se sancionó a finales del 2020. A ver, es revolucionario, ¿sí? Porque para contarles un poquito lo que pasó siempre históricamente con el proceso penal, en un momento histórico hablo de cientos de años, o sea, por ahí en los periodos de absolutismo, en el 1500, la Edad Media, o sea, la víctima fue siendo corrida del conflicto. O sea, del momento que el Estado, ¿sí? A través, hoy por hoy en los fiscales, antes en los jueces, tomaron como propio el conflicto, ¿sí? La víctima fue no dejada de lado, pero sí un rol no protagónico, que en definitiva es a quien se le lesionan los derechos, ¿sí? Y la que más, al menos en lo inmediato, la que más sufre, en el caso del derecho penal, todas las implicancias de un delito, ¿no? O sea, de hecho, el derecho penal reacciona frente a ese derecho, a ese bien jurídico que se le viola a la víctima. O sea, la víctima ya ingresa habiendo perdido algo, ¿no? Entonces, lo único que reclama es justicia, ¿no? O algún resarcimiento en el caso que sea necesario. Pero ya entró con un daño. Entró con un daño y, bueno, siempre hablando en el caso de un veredicto, una sentencia de una persona culpable. Eso es un detalle. Sí, es verdad. O sea, no estamos hablando de supuesta víctima, sino de víctima en este caso. De Sino víctima. también A ver, entender o sea, esto, que puede ser una supuesta víctima, claro. Una supuesta víctima, depende del caso, siempre, muchas veces, o sea, y no se puede llegar a una condena porque no es la persona a la que en su momento se indicó como culpable, y, y demás, lo cual no quita la condición de víctima. Totalmente. O sea,
nada, si a cualquiera de nosotros, no sé, por ir a lo cotidiano, nos roban y bueno, no sabemos quién fue, no nos dimos cuenta, que no se pueda lograr ni una acusación ni una sentencia, no implica que hayamos sufrido un robo. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, la ley de víctimas viene a dar un poquitito, dar respuesta a esta separación o por ahí marginalidad que había siempre respecto a las víctimas. Hoy la víctima tiene derechos, o sea, y lo más importante es el derecho a ser oída, ¿sí? En todas las etapas del proceso. Si bien no tiene un rol como puede ser un fiscal, por ejemplo, que pide una pena, que acusa y demás, sí, lo más importante es que tiene que ser oída. Frente a todas las decisiones, la víctima tiene que ser escuchada, tiene que estar al tanto de cómo avanza su caso, entre muchas comillas, bueno, su caso, pero del cual resulta víctima. Hoy por ley es obligatorio, o sea, tiene que ser asistida al momento de denunciar, tiene derecho a que se le explique lo que hablábamos, en claro y accesible para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se va a hacer, puede asistir y presentar prueba, ¿sí? Este derecho corre no, también para quien... La verdad, perdón María, Sí. suena tan lógico que uno no entiende por qué no. Familiares de la víctima en el caso que la víctima haya fallecido, o sea, una persona incapaz. Exactamente, en el caso de incapaz, o sea, vos tenés que son los familiares allegados, ¿sí? No solamente, bueno, por hoy, o sea, no sé, vos sabés más de civil, pero el vínculo de sangre por ahí no es ya determinante, una relación de pareja como están, que no hace al papel o no de estar casado, o sea, la relación directa con la persona está. Y bueno, las víctimas indirectas ante la ausencia de la víctima por un fallecimiento o demás, tienen este carácter de víctima indirecta y pueden ejercer ese derecho. Más allá, y por ahí acá un paréntesis, la posibilidad de constituirse como particular damnificado o como querellante en el Código de Nación, que es necesario, sí, la representación de un abogado, y de optar por esa facultad ya es una parte más del proceso, es una persona más que acusa, pero es con abogado. Antes, la opción era esa, un abogado y acusar. De hecho, si el fiscal no acusaba, podía acusar, hoy por hoy puede acusar a la víctima con una representación de un abogado. Pero eso ya es un rol procesal y por ahí a veces, o sea, si sos víctima de un delito o por ahí no está el interés de perseguir, de acusar, de estar en el proceso como una parte más, con todas las obligaciones tiene, pero sí querés saber qué es lo que pasa. Y eso es lo que viene a garantizar la ley, ¿sí? Es como garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? Al estar interesado, bueno, y entender, obligación de atender a situaciones de vulnerabilidad, y por ahí dar respuesta, o sea, asegurando, dando por ahí si son necesarias, a ver, cuestiones en hechos violentos o cuando hay cuestiones que estén involucrados el género, etnias o demás, dar una respuesta de la justicia como víctima también para preservar a esa persona. Sí, porque no es tan sencillo. No, totalmente, ¿no? En algunos casos hay personas que han sido víctimas de agresiones, estar ahí frente a su supuesto agresor o agresor. Sí, o de abuso, ¿no? Sí, 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 o De de abuso abuso. también, bueno, o sea, una de las obligaciones en el... A ver, todo derecho tiene una obligación, o sea, si la víctima tiene derecho a preservarse de la revictimización que se llama, ese derecho genera una obligación en nosotros, ¿sí? Fiscales, de tribunal, o sea, de todas las instancias del proceso penal, de preservar esta no revictimización. Un ejemplo claro, en un debate oral, en un juicio oral, donde tiene que declarar la víctima, si lo funda, ese temor real, ya sea a represalias, porque le hace revivir un momento que para todos es desagradable, nadie pasa por un delito bien, puede pedir declarar frente a los jueces, ante el fiscal, ante el defensor del imputado, pero se puede pedir que el imputado esté fuera de la sala, ¿sí? Que siga el debate, que obviamente se preserva mucho el derecho de defensa, obviamente, pero sí por ahí evitar este contacto directo, ¿no? Eso es preservar a la víctima. Bien. Es preservar a la víctima. Siempre estamos hablando aquí de personas mayores de edad, o sea, ¿cómo entran las infancias en estos casos? Bueno, las infancias son asistidas por los representantes, siempre, ¿sí? Y por ahí ya, en lo que es infancia, hay un régimen más especial, ¿sí? Más en situaciones muy particulares donde son víctimas, de delitos con integridad sexual, por ejemplo, declaran a través de cámara Gesell,
O sea, siempre eso, obviamente hay una obligación de más preservación, para decirlo así. Claro. Más todavía. Y después, como para ir con esto de la ley de víctima, también imagino probablemente que se la va notificando de las diferentes cuestiones, incluso posterior al juicio, ¿no? De propio la etapa de ejecución, que sería saber cómo sigue esa condena, cómo se está cumpliendo. Mira, a la víctima hay que notificarla por todos los medios, o sea, y por ahí también procurar, en lo que hablábamos de no revictimizar o no pasar por situaciones violentas, por ahí una víctima, mandar una notificación no sirve, pero por ahí sí tener una audiencia con el juez. Hoy por hoy tenemos medios que nos facilitan, después de la pandemia, bueno, no voy a contar acá lo que es un Zoom, o lo que es, o sea, concertar una audiencia para que esa víctima sea oída por el juez antes de tomar una decisión es muy sencillo, ¿sí? Y tenemos la obligación, o sea, en el caso particular nuestro de lo que es el trabajo del tribunal oral, cuando nos llega una causa, lo primero que hacemos es llamar a la víctima, ¿sí? Informarle de todos los derechos que tienen en esta etapa. O sea, en la anterior lo hacen los jueces o fiscales que intervienen en la otra etapa, pero en esta etapa contarles de qué se trata, las posibilidades que hay para que se cierre la causa, esto que yo contaba, los diferentes tipos por ahí de juicio. Para claro, esto es buenísimo. Yo justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo se entera una persona que es víctima, que tiene estos derechos y estas posibilidades? Bueno, las tenemos que contactar. Bien. Las contactamos, las llamamos. La persona puede acudir a algún organismo, alguna oficina. Es que no lo sabe, claro, si no se le informa. No, por ahí alguien que lo sabe y no lo han contactado. Mira, es que al momento hoy por hoy, cuando vos haces una denuncia, ¿sí? Ni bien inicia la causa, ¿sí? Ya sea que vos de motus propios vayas a hacer una denuncia o se da una situación de un delito donde hay, no sé, un policía por ahí y se forma la causa así de oficio, ya en ese mismo momento te tienen que informar de todos tus derechos. Y después, ni bien avanza el proceso, se van tomando ciertas resoluciones o decisiones que van a afectar, o sea, o que pueden tener implicancia más allá de las puntuales que hay obligación. Hay que contactarlas, los datos ya los tenemos. O sea, por eso es casi imposible. No es imposible, no hay nada. Pero hay gente que por ahí se está enterando ahora acá por la radio, por eso también tenemos este espacio para acercar la justicia a la gente y que la gente conozca cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, ¿no? Muy bien, Ale, ¿algo más para cerrar? No, la última pregunta, solo en relación a lo que decías. Supongamos que, soy víctima y no sé dónde está tramitando la causa, dónde puedo averiguar esa cuestión. Bueno, en primera instancia es la Fiscalía General, acá en Pichincho y Varela. Uno se acerca ahí le van a dar el dato de la causa, ¿sí? Y las van a saber informar dónde está su causa. Y para algún caso de que no haya contacto. A ver, si el proceso no sigue y esa decisión de que la causa no prosiga porque no hay prueba, o más adelante, al momento de si un juez tiene que resolver una libertad condicional, una excarcelación, otras situaciones, la víctima tiene que ser oída, ¿sí? Si importante esto, nos ha pasado en algunas notas, dice, yo me enteré, fui a la fiscalía a averiguar, me enteré que habían cerrado el caso, ¿no? Una persona que era víctima, se le había cerrado el caso y no se había enterado, ¿no? Bueno, o sea, no. Antes de todo esto, antes de todo esto sí, podía ser tranquilamente. O como hablábamos esto en lenguaje claro, una víctima le llegaba una situación y por ahí no entendía nada. Y por ahí con un llamado, una videoconferencia y demás, está al tanto. Y es importante. O sea, más allá de que por ahí no sea el resultado que quiere, porque eso es verdad también. Sí, pero el saber que es oída es importante. Muchísimas gracias, Pablo. Chicos, muchas gracias a ustedes. Has aclarado muchas cuestiones. Pablo Lago, el secretario del Tribunal en lo Criminal número 2, hablándonos acerca primero del proceso penal y también del derecho a la víctima, enmarcado en la Ley de Víctimas sancionada el 2020. Ale, muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. Alejandro Fernández es el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, y así finaliza en la columna de todos los miércoles. 24 minutos, pasaron de las 5 de la tarde, pausa y ya estamos de vuelta. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.